Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 182 y voy a hablar de sexo, género y medicina. El tema de que ya lo había comentado o anticipado hace ya unos episodios, viene a cuento de una polémica que hubo en las Olimpiadas pasadas de este año en el boxeo femenino. No me voy a meter de lleno en la polémica, sino que voy a usar el tema para hablar del abordaje médico de alguno de los estados intersexuales. No se sabe realmente qué ha pasado con estas boxeadoras en concreto, pero se ha especulado que dos boxeadoras femeninas pudieran tener un trastorno que se llama déficit de la enzima 5-alfa reductasa. A raíz de artículos de review que se han publicado a ese respecto, he repasado algunas cosas sobre lo que yo sabía sobre este tipo de enfermedades que se llaman antes estados intersexuales y he aprendido otras cosas nuevas muy interesantes. El abordaje médico, cuando tenemos a personas que tienen estados intersexuales, es ligeramente distinto al puramente científico-biológico. Sabemos que el sexo es binario, pero es diferente del concepto de género. El identificarte a ti mismo o sentirte a ti mismo como hombre, como mujer o a veces ni una cosa ni la otra, que puede no estar coordinado con tu sexo, con lo que es tu cuerpo. Esto no tiene que ver con la orientación sexual, que tú como hombre o como mujer, que tú te puedes sentir hombre y mujer y luego te puedas ver atraído por mujeres o por hombres. Eso no tiene nada que ver. O sea, orientación sexual es una cosa que no vamos a atacar hoy. Vamos a hablar de la identificación sexual, el género, y luego el sexo como variable biológica. El sexo, lógicamente, está muy relacionado con el género y lo más habitual es que los dos coincidan, el sexo y el género tiene muchas extensiones en el sentido, en la esfera social y también en la esfera ideológica. Por una parte vemos a una gran parte de la izquierda defendiendo los derechos de estos individuos que tienen un género diferente a su sexo. A veces hace una defensa demasiado excesiva negando la ciencia y por otra parte la derecha rechazando esta diversidad de género como inventada, como una moda, como una degeneración, una enfermedad, etc. Y que el sexo es lo único que existe y niega la noción de género. Así que tenemos por una parte unos conceptos o realidades biológicas que hablan del sexo. Curiosamente, la ciencia que hay detrás del género se ignora en general por muchas partes. Entonces, aparte de las ideas científicas biológicas, luego tenemos las ideologías o políticas de derechas y de izquierdas y a veces están muy polarizadas, muy enfrentadas entre sí. Pero también hay otra tercera perspectiva que es la perspectiva médica. Y el médico, en este caso, se focaliza en el individuo, en su bienestar. Por supuesto, la parte médica está apoyada en la parte biológica, pero tiene un interés utilitario muy claro. ¿Qué queremos? Utilizar los conocimientos biológicos para el mejor bienestar del paciente. El bienestar del paciente, aparte de las realidades biológicas, hay unas realidades sociales, de bienestar, en un entorno, en una cultura, y todo eso tiene que ser tenido en cuenta para buscar lo mejor para el paciente. Estos individuos pueden tener diferentes estados intersexuales en sus genitales al nacimiento, es decir, pueden tener genitales ambiguos que no sean claramente ni masculinos ni femeninos, lo cual puede complicar la decisión médica de identificar el sexo y posteriormente, si no está claro o si hay una anomalía, pues un eventual tratamiento. Y así, si efectivamente hay algún problema de este tipo, una estrategia para ahora sí no identificar el sexo, sino asignarlo un sexo legal o un sexo a identificarse a partir de ahora, cuando el niño es un bebé. Vayamos ya al problema, al trastorno que nos interesa. Las personas con esta enfermedad o este trastorno, con el déficit del 5-alfa reductasa, puede pasar eso, pueden tener un estado intersexual que produzca unos genitales ambiguos, pero la mayoría tiene unos genitales externos que son femeninos. Vamos a explicar un poco por encima las características de estas personas con este déficit,
que luego lo ahondaremos un poquito más. Los genitales externos normalmente, no siempre, normalmente son femeninos. Luego, cuando van creciendo, no van a desarrollar ni barba, ni el patrón del pelo va a ser típicamente masculino, ni van a sufrir de calvicie típicamente masculina. La piel va a ser más bien fina, y entonces con lo cual la piel y el rostro los podemos identificar como más bien femeninos. El desarrollo musculoesquelético, especialmente en la pubertad, va a ser masculino. Van a desarrollar unos huesos, unos músculos con un patrón masculino. Y el cerebro, en cuanto a la parte biológica hormonal se refiere, se va a desarrollar como un cerebro masculino. Los receptores hormonales en el cerebro, ya desde antes del nacimiento y durante todo el desarrollo, no se afectan por la enfermedad. Volveremos a hablar del cerebro un poco más tarde. Como decía, el abordaje médico es siempre facilitar la vida al paciente y pensar lo que es mejor para él o para ella. En este caso tenemos un paciente, una persona que tiene testículos internos, tiene un genoma XY, por lo tanto es biológicamente un varón XY y tiene testículos. Pero todo esto de la biología pasa a un segundo plano para el médico que piensa en el porvenir de ese bebé. Tiene genitales externos femeninos, aunque no tiene útero y no podrá tener hijos, pero tiene genitales externos y no va a desarrollar barba. Así que lo más conveniente, o así se pensaba antes, era atribuirle el sexo femenino y que desarrolle su vida como mujer, que se socialice como mujer, tiene genitales femeninos, se asigna este sexo legal femenino y todo el entorno le va a identificar como una mujer ya desde el nacimiento. Con lo cual, al margen de que dentro de su cuerpo tenga testículos y no tenga útero, lo que se pensaba era, bueno, pues tiene un cuerpo externo más parecido a la mujer, es mucho más fácil de identificarse como mujer y si ya le atribuyes el sexo femenino desde que nace, va a ser una mujer legal y a todos los efectos y se va a desarrollar sin ningún problema en ese sentido. O con el menor número de problemas posibles, porque luego sí que es cierto que su musculatura y su desarrollo esquelético pues no va a ser exactamente el de una mujer. Todo esto si ocurre en el improbable caso que sabemos que el paciente tiene al nacimiento este defecto enzimático, que aunque parezca una mujer, biológicamente es un hombre, que no suele ser así. Pero es que aunque así fuera, aunque efectivamente podemos diagnosticar al nacimiento, nuestra conducta sería esa, o hasta hace unos años era esa. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Tienes genitales claramente femeninos, no va a desarrollar barba, va a tener la piel femenina, pues lo más fácil es que se asigne o que se identifique como una mujer. Así era como me lo explicaban a mí hace 2 décadas, cuando estudiaba medicina y tocó explicarme los estados intersexuales, no solo con esta enfermedad, sino con otras enfermedades. Cuando dices, bueno, pues hay estados ambiguos, cuando efectivamente pues el sexo biológico es de una manera, pero los caracteres sexuales primarios y secundarios no se desarrollan exactamente como se tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que haces? Intentas orientarlo hacia lo que va a ser lo mejor para ese paciente, para su futuro, teniendo en cuenta pues las facilidades o dificultades que hay con el tratamiento de un eventual tratamiento hormonal o tratamiento quirúrgico y lo fácil y difícil que es atribuirle hacia el hombre o hacia la mujer. Ese es un poco el concepto bien intencionado de aquella época. Si pensamos en el género, en la identidad sexual que va a desarrollar el bebé cuando vaya creciendo, se desarrollaría de forma más adecuada hacia el rol femenino, en este caso, de esta enfermedad del déficit del 5-alfa reductasa, si siempre ha sido mujer desde nacimiento y sus genitales externos son femeninos. Aquí el médico no es que esté ignorando la biología. Si se diagnostica la enfermedad, sabemos que el individuo tiene testículos y es biológicamente un hombre. Pero sin ignorar las consecuencias que eso puede tener en diferentes aspectos, ahora, como médicos, nos centramos en lo mejor para el paciente. Al igual que otras etiquetas que utilizamos en medicina, hallamos enfermedad, trastorno, predisposición, factor de riesgo, sano, enfermo, usamos estos conceptos de forma utilitarista para el beneficio del paciente. Desde el punto de vista del sistema hormonal y el desarrollo, es una alteración, es un trastorno. Una enfermedad si lo queremos llamar así. Pero es una persona con genitales femeninos y apariencia femenina, que pensamos que puede desarrollarse, identificarse y socializarse como mujer, sin tratamientos, sin visitas médicas, sin medicalizar su vida, podemos no etiquetarlo como una enfermedad.
Es como cuando hablamos del daltonismo. Es un trastorno en los ojos que tiene la retina de los hombres, de un 10% de todos los hombres del planeta. Un tipo de receptores de luz no funciona bien, pero no le llamamos enfermedad. Pues es una alteración, un trastorno, una característica de los hombres que distinguen peor los colores, pero no etiquetamos a esos hombres de enfermos. Y no deja de ser un trastorno donde unas células no funcionan bien, un trastorno genético. Pero esto es igual. Si no estamos medicalizando la vida y no necesita visitas médicas, pues una mujer está identificada como eso, como mujer, aunque biológicamente sea un hombre, y ya está. Ese es un poco el concepto. Al final se trata de mejorar la calidad de vida del paciente y eso incluye los ámbitos psicológico y social. Aunque sea biológicamente un hombre, si en la práctica es más fácil integrarse con su entorno o identificarse como una mujer, utilizaremos esa etiqueta pública, de mujer en este caso, la podemos llamar género si queremos, o sexo si queremos, y lo utilizamos en nuestro beneficio. El problema es que este pensamiento bien intencionado debe revisarse. La realidad es que este defecto impide que las hormonas masculinas actúen sobre el desarrollo de los genitales y otros aspectos como la barba. Pero en otras partes del cuerpo, las hormonas generadas por los testículos funcionan bien. Un ejemplo es el desarrollo musculoesquelético durante la pubertad. Sus músculos y huesos son de varón, al margen de que hayan sido mujeres desde el nacimiento y no sean transexuales. Al margen de que siempre hayan sentido y se sigan sintiendo mujeres, se desarrollan, sobre todo en la pubertad, como hombres. De ahí la polémica en los Juegos Olímpicos. Personas que son biológicamente hombres estén compitiendo en la categoría de mujeres. Ahí ya se ha polemizado mucho. Ahora no me estoy centrando en eso. Me centro un poco en la parte médica. Lo importante es que el cerebro se desarrolla de acuerdo a las hormonas masculinas, que funciona con normalidad aquí. Es decir, es el cerebro de un hombre a nivel biológico. Y esto es importante. El cerebro de hombres y mujeres es diferente. Los estudios con resonancia magnética, y sobre todo ahora que han utilizado técnicas de inteligencia artificial que afinan los resultados, puede diferenciar el cerebro de hombres y mujeres en un 100% de los casos. En estudios concretos bastante recientes. Y eso significa que hay diferencias funcionales y anatómicas en nuestros cerebros y estas diferencias ya empiezan desde antes del nacimiento. O sea que no es que nuestro cerebro sea masculino o femenino solo por el entorno, solo por las influencias externas, solo por el ambiente. Está claro que hay variables biológicas que hacen que nuestros cerebros y nuestros pensamientos y nuestra mente y nuestra personalidad se oriente hacia la parte masculina o la parte femenina con un componente biológico claro. Aplicando este tema del cerebro y el sexo del cerebro a nuestro ejemplo de estas pacientes con esta enfermedad, ahora tenemos más estadísticas y sabemos una realidad que no sabíamos antes y nos tiene que hacer reflexionar mucho. La mayoría de las mujeres son hombres pero identificadas legalmente como mujeres con el déficit de 5-alfa-reductasa, que son mujeres legalmente desde el nacimiento, deciden cambiarse de sexo en la edad adulta, sobre todo en los entornos que pueden hacerlo. Me refiero por país, por motivo religioso, etc. Y a día de hoy, no hablo hace 10 o 20 años, sino a día de hoy, donde esta opción de cambiar de sexo es más viable que antes. Claro, si la mayoría de estas personas, identificadas mujeres, deciden cambiarse de sexo y cambiarse de sexo a hombres en futuro, cuando se hacen adultos, claro, la pregunta es, como pregunta médica es, ¿tendríamos que revisar la idea y atribuir como hombre o mujer en función de los genitales externos al nacimiento? Porque el pensamiento era bien intencionado, pero igual no es el mejor. Pensamos que la idea de género se irá forjando en función de la apariencia de tu propio cuerpo, de tus genitales son masculinos o femeninos, de ser identificado o asignado como hombre o como mujer desde el nacimiento, la socialización como un sexo como otro, cómo te tratan desde que naces, desde que eres un niño, adolescente, como niño, como niña, tus experiencias, etc. Es decir, implícitamente estamos partiendo de la noción del cerebro como tabla rasa. Nacemos y el cerebro es una tabla rasa y nos identificaremos como hombres como mujeres en función de nuestras experiencias, el entorno del ambiente. Con lo cual, la idea era que la identidad de género surge de la apariencia externa de tu cuerpo y del ambiente. Pero parece que esto es erróneo. Por lo menos en una parte importante de personas, esto no es así o no es totalmente así. Hay un componente biológico. Hay cerebros masculinos y cerebros femeninos.
y las hormonas contribuyen a estas diferencias desde la vida embrionaria. Ahora sabemos que la identidad de género no es solo una consecuencia ambiental. Lo de tener genitales de uno u otro sexo, se identifica de un sexo concreto, etc., juega un papel, pero no es lo único. Es decir, no somos tabla rasa. Pero ojo, eso no significa que sea todo biológico. Puede ser más complejo que todo esto. Podríamos pensar que lo mejor es una cirugía precoz en estos casos para cambiar de los genitales a masculinos. Si son personas que genitales femeninos, pero la gran mayoría se van a identificar como hombres cuando se hacen adultos, podemos pensar, pues vamos a transformarlos en hombres, es decir, cambiar los genitales femeninos a masculinos desde bebés. Ya se no va a tener ese problema de identidad, de sentirse que el cuerpo no coincide con lo que son ellos desde el principio. Pero claro, no todos los individuos se van a identificar más tarde como hombres, con lo cual también hay personas que se identifican con su sexo legal, que se identifican como mujeres, aunque sean biológicamente hombres, y luego en un futuro se siguen identificando como mujeres, con lo cual para esos pacientes, que es una minoría, cambiar sus genitales femeninos hacia masculinos sería un gran error, con lo cual es un tema complicado. Por eso digo que al margen de las polémicas y de las ideologías y los enfrentamientos que ha habido a partir de este tema, a mí me ha servido para recordar un poquito lo que aprendí en la carrera sobre los estados intersexuales y lo que se hacía y no se hacía, pero también un poco revisar eso de tabla rasa, de el género aparecerá en función de cómo van a ser los genitales y el entorno, y repensar un poquito esas estrategias de que los cerebros pueden ser hombres y mujeres, por lo menos hay un fuerte componente biológico previamente antes del nacimiento, que va diferente a los genitales que estamos viendo en ese momento. O sea que el tema es más complicado. Y de esta manera me apetecía compartir con vosotros la perspectiva médica, ya no solo de la ideología y de las consecuencias que tienen las competiciones y todo eso, sino cómo puede pensar un médico, no yo en concreto, porque evidentemente no es mi especialidad, pero pues médicos que se dedican a esto, pediatras o genetistas o cirujanos, cómo abordar este problema, estos trastornos y cómo poder ofrecer lo mejor para estos pacientes. Pero antes de cerrar el tema, voy a abrir dos pequeñas polémicas que las dejo abiertas para que lo podamos comentar pues, por redes sociales, en el grupo de Telegram, en las formas que me queréis contactar. Podéis darme vuestras opiniones y podemos seguir hablando en futuros programas. Vamos a suponer eso, que en este caso de los Juegos Olímpicos o de otras competiciones deportivas, tenemos a estas personas que son legalmente mujeres, biológicamente hombres o al margen de cómo lo quieres llamar, han tenido un desarrollo puberal durante la pubertad masculino, con lo cual a efectos de huesos y músculos tienen la fuerza y velocidad de hombres. ¿Es adecuado entonces que compitan en categoría femenina teniendo ese sistema musculoesquelético masculino? Vale, y si no es así, ¿es justo para ellas, estas personas, estas mujeres, que legalmente son mujeres, que no puedan competir? ¿Pierden su derecho a competir? ¿Entonces son legalmente mujeres para todo menos para esto? Entonces, ¿qué significa que se le atribuye el sexo legal de mujer si luego después para unas cosas no son mujeres o no les permiten competir como mujeres? Y ya polémica 2, que es esa idea de género. El problema de la idea de género es lo que está, como decía antes, contaminada con ideologías extremas. Está el sexo, que es biológico, y luego, apoyándose, digamos, secuestrando estas ideas, tenemos ideologías de extrema derecha que se agarran a esta verdad biológica, que es así, para negar el concepto de género como algo que es o inexistente, o inventado, o es algo reciente que no existía antes, o es fruto de generación de valores, o una aberración, etc., lo que quieras poner. Se basa en medias verdades, se apoya en la ciencia solo para el tema del sexo biológico, como variable dicotómica, que es así, pero no les interesa la ciencia que hay detrás de las disforias de género y los estudios que hay sobre el género. Eso, pues esa ideología las obvia, las pasa por alto. Y luego tenemos por otra parte la extrema izquierda, que para defender los derechos de las personas con disforias de género, no solo personas trans, sino, por ejemplo, el ejemplo de hoy, que no es una persona trans y sin embargo tiene una disforia de género. En este caso, niegan que el sexo sea una variable dicotómica, sino un espectro continuo y lo igualan pues como a la pigmentación de la piel, que hay un cambio continuo de variable de piel y hablar de blancos y negros
son etiquetas que no tienen ningún sentido a nivel científico e intentan afirmar que el sexo es lo mismo, cuando no es así. El sexo sí que es una variable dicotómica. Existe sexo masculino y femenino. Pero el problema, el hecho de admitir, como dice la ciencia, que en algunos casos la disforia de género, esta disonancia, esta diferencia entre cómo te sientes, el género y el sexo que tienes, pueda ser en muchos casos un trastorno biológico, entienden ellos, desde ese punto de vista de extrema izquierda, que le estás dando argumentos a la derecha para decir que son individuos enfermos, que están mal, o que no tienen derechos a comportarse o ser así, o que hay que curarlos, para volver a mantener el estatus de sexo como hombres y mujeres, pero en todas las facetas sociales y derivadas. Que la biología diferencia entre machos y hembras no quiere decir que la idea de género, que es una idea que abarca factores sociales y culturales, tenga que ceñirse al concepto de sexo. Pero al negar la realidad científica de que el sexo biológico es binario, pues entonces esta parte de la izquierda se vuelve anticientífica, lo cual es muy peligroso. El hecho es que el ejemplo de hoy es uno más, pero no es el único, hay bastantes más ejemplos que podemos ya demostrar de cerebros de un sexo atrapados en el cuerpo de otro sexo, lo cual le da una veracidad clara al hecho de que no te identifiques, haya personas que no se identifiquen con su sexo biológico, y eso no es una ocurrencia, ni es un producto de una moda, una ideología, eso está ahí. También hay ejemplos, no voy a hablar de ellos ahora, en los que el desarrollo del cerebro, el desarrollo hormonal que he explicado antes, se ha visto sometido a un patrón hormonal que no es ni masculino ni femenino, sino una mezcla de ambos. Con lo cual hay sustrato anatómico y funcional, hay indicios científicos para apoyar que, por lo menos en algunos casos, la identificación del género no sea binaria. Y ojo, que haya casos de disforias de géneros que todavía no tengan una explicación hormonal o unos cambios compatibles definibles a día de hoy en las resonancias del cerebro, no quiere decir que esos cambios no existan y podamos descubrirlas en un futuro. Y al final no necesitamos o no deberíamos necesitar encontrar ese sustrato anatómico, esas diferencias que vemos en cerebros, en resonancias magnéticas, para encontrar las estrategias mejores para ayudar a esas personas que no se encuentran a gusto con su sexo biológico. El sexo es binario, pero no hay argumentos científicos que nieguen que la identidad de género no pueda ser no binaria. Como decíamos antes, encontramos casos en los que puede haber explicaciones, y el género y la identificación de tú como de un sexo u otro sexo tiene muchas más variables que el propio sustrato biológico. Ya hemos visto que biológicamente puede haber casos de cerebros que pueden haber estado influidos por un patrón hormonal que puede ser intermedio entre masculino y femenino. Dicho esto, sigue siendo un tema muy complejo. No todas las personas que se identifican de forma diferente a su cuerpo tienen una disforia de género real y se pueden arrepentir posteriormente de un tratamiento de cambio de sexo. Esto puede causar mucho perjuicio al paciente. Por una parte, si un pensamiento tradicional dificultaba que personas con disforia de género pudieran expresar su sentir, hacerlo público y sacar a la luz su problema para poder afrontarlo, para poder prestarles ayuda, un pensamiento actual de normalización forzada de una situación que debe recibir nuestra ayuda y comprensión, pero es por otra parte muy infrecuente, puede dar lugar a que personas que no se identifican con roles sociales o culturales de su género crean que tienen un problema de identidad de género. Que no te gusta cómo se comportan los hombres o mujeres en tu entorno, que no quieres que esperen de ti esos comportamientos, puede que no signifique que tengas una disforia de género. Puede que no quieras ser esos tipos de hombres y mujeres. Puede que tengas que buscar tu manera, o salir de ese entorno, o luchar por tu derecho a salirte de esos arquetipos que te pueden presionar o imponer, pero sin necesidad de cambiarte de sexo. Como decía, por concluir, un tema muy complejo, que tiene muchísimos matices, así que las soluciones sencillas que vemos de el sexo no existe y es un constructo social, o el género no existe y todos somos hombres y mujeres y la gente que se siente de otra manera pues
se lo está inventando o está enferma y hay que hacerles algo. Todo ese tipo de conclusiones o soluciones a problemas tan complejos que caben en 2 o 3 líneas, tenemos que desconfiar de ellos, porque son problemas complejos. ¿Y tú qué opinas? ¿Opinas diferente? ¿Qué opinas de estas disforías de género, los problemas de género, del sexo, el problema que hay con los Juegos Olímpicos con estas participantes que biológicamente no se ajustan al concepto estricto de mujeres? ¿Qué opinas con el tema de la identidad de género? Escucho tus opiniones y tus versiones y podemos hablar de este tema en futuros programas. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.